Gracias por permitirnos estar como cada miércoles aquí en el CIBNOR, allá en su hogar, que nos reciben con esto que es Tiempo de Ciencia. Bienvenidos pues a una emisión más en donde trataremos en una tercera entrevista con estudiantes del posgrado que han participado en un importante proyecto de un libro digital presentado, usted recordará, hace ya 3 o 4 miércoles por el doctor Salvador Yuch Cota. Un libro que sin duda es novedoso por dos aspectos. Primero, porque es un colectivo de estudiantes de posgrado, y el segundo de ellos porque se presenta en un lenguaje accesible y coloquial, dijéramos un lenguaje fácil de comprender para acercar la ciencia a la sociedad, ya que es uno de nuestros principales intereses. Este día yo voy a recibir al biólogo Tonatiu Chávez Sánchez, quien también ha participado con un artículo en este compendio, en este gran libro. Bienvenido, biólogo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir. Cuénteme, ¿desde dónde abordó este tema, que además cobijado también la tutoría del doctor Eduardo Balart, quien ya nos había hablado en alguna ocasión sobre los arrecifes? Teje desde ahí su investigación. Sí, precisamente como usted bien comenta, el tema fue abordado en un arrecife rocoso adyacente aquí a la ciudad de La Paz. Se ubica en el canal de San Lorenzo, que es cercano al área natural protegida del archipiélago Isla Espíritu Santo. Nosotros ahí encontramos una problemática, dado que en el 2001 hubo un impacto por encallamiento de un barco, el Lázaro Cárdenas II, mismo que fue removido. Después, ese fue un impacto antropogénico, después un impacto natural, la presencia de un huracán, el huracán Juliet, lo que generó zonas de afectación en el arrecife, diferentes zonas de afectación. A raíz de eso se crea un proyecto de restauración del arrecife, donde se monitorean diferentes comunidades. Nosotros nos enfocamos específicamente en el trabajo de las macroalgas, qué es lo que estaba sucediendo en estas zonas con diferente tipo de afectación. Hablar de macroalgas es hablar de un mundo enorme, que además son bellísimos. Ojalá que estemos viendo alguna de las imágenes aquí en televisión para que compartirla con nuestro público. Son un importantísimo componente en el mar. ¿Por qué son tan importantes? Sí, su importancia radica en que son los productores primarios más importantes de la zona costera, de la franja litoral. Específicamente en los arrecifes coralinos se han descrito 3 funciones de las macroalgas. Existen macroalgas que en su cuerpo, en su pared celular, en su tejido, depositan carbonato de calcio. Estas macroalgas se llaman macroalgas calcáreas, que ayudan a la formación del arrecife, ayudan a cementar el carbonato de calcio que va formando el arrecife. Existen otras macroalgas que se llaman cespitosas, o son macroalgas muy pequeñas que son importantes para la productividad primaria, como alimento para otras especies. Muy bien. Y existen otras especies de algas más frondosas que son poco comunes en los arrecifes y se ha relacionado con la degradación de estos. En el momento en el que los corales sufren algún impacto, llegan estas algas y empiezan a proliferar. Eso no quiere decir que no existan en un arrecife sano, sí existen, y también son fuente de alimento para otros organismos más grandes, como peces, moluscos, entre otros. De ahí radica su importancia y el monitoreo de estas comunidades. Biólogo, preguntándole como una niña, porque me fascina el tema de mar. La macroalga esta que tiene esta sedimentación calcárea, hasta donde entendido, o tiene composición calcárea, se sumerge en el arrecife, o sea, muere y va a dar al fondo, está en el fondo, emerge. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo se comporta? Todas las macroalgas necesitan un sustrato para crecer.
no tienen raíces como las plantas. Necesitan adherirse a algo para que nuestro público pueda entender un poco de qué se trata. A algo rígido, como una roca, como un coral muerto, como una concha. Incluso hay algunas que sobre la misma arena, pero son muy pocas. Al estar ahí, estas macroalgas depositan el carbonato en su tejido cuando están vivas. Entonces, cuando mueren, pues queda solamente el calcio ahí, todo que también conforman pues, los corales también y ayuda a formar el arrecife. En este caso tenemos un arrecife rocoso, no es un arrecife propiamente dicho como el de Cabo Pulmo o como los arrecifes del estamos Caribe. Acostumbrados a conocer, sí, con esa especie como de plantas. En estos las manchas de arrecifal son más las zonas de coral y todo eso son manchones, combinado con rocas y es donde crecen ahí las macroalgas. Hablaba usted de macroalgas en una tercera composición o una tercera clasificación. Sí, dentro de los papeles o el rol que juegan las macroalgas en el arrecife, se ha observado que las macroalgas frondosas, que son macroalgas más grandes, que son macroalgas pues que podemos ver y distinguir a distancia. A distancia, ¿no? Estas macroalgas compiten con el coral por lo mismo, porque el coral también necesita el sustrato, necesita luz y necesita nutrientes. Entonces, al igual que las macroalgas también necesitan sustrato, necesitan espacio y necesitan nutrientes. Se ha observado que en arrecifes dañados por diferentes eventos, ya sea por blanqueamiento, por sedimentación, por muchas cosas, las macroalgas aprovechan esto y empiezan a proliferar. Es decir, son oportunistas de ese desastre ocurrido en el... Entonces, uno puede hacer un estudio evaluando estas especies y viendo cómo está la salud del arrecife al ver la cobertura. La presencia o no y el tamaño Exacto. De la presencia. Sí. Muy bien, entonces usted se dedicó a estudiar y a seguir las macroalgas como indicadores o indicativos de que el arrecife está en proceso de restauración o muy dañado o menos dañado. Sí, ¿es correcto? De alguna forma, sí. De alguna manera. Sí. ¿Qué más descubrió? ¿Cuáles fueron sus hallazgos en esta pesquisa? En el lugar nosotros encontramos 3 zonas que ya se han descrito en otros trabajos, como en los de la restauración del arrecife, los que trabajan con corales, con peces. Nosotros tenemos un área que fue totalmente erosionada por el barco y donde quedó prácticamente pura arena. De ahí quedaron muchos fragmentos de piedra, de coral, que posteriormente con el paso del huracán los arrojó hacia otra zona adyacente. Y en esta zona pues volvió a dañar otra, pero en esta quedaron puros fragmentos. Y una tercera zona que fue poco impactada por estos 2 eventos. Entonces nosotros a raíz de eso empezamos el monitoreo. Cabe destacar que en la zona donde impactó el barco se cementaron unos módulos de cemento, bueno, para colocar ahí fragmentos de coral vivo y empezar con una restauración del arrecife. Entonces, teniendo estas 3 zonas, nosotros empezamos a monitorear y a ver y encontramos 120 especies de macroalgas. Es una característica de las zonas arrecifales que hay una diversidad considerable de macroalgas. La mayoría son algas de pequeño tamaño, son algas que le llaman cespitosas, son muy pequeñas. Estamos hablando de máximo unos 3 centímetros. Y vimos que no había diferencias entre las 3 sitios. ¿Se dieron por igual la misma cantidad de especies? Encontrábamos en el sitio 2 precisamente sí había más especies. Sin embargo, las especies las pudimos ubicar en los 3 sitios. En el sitio 2 podemos explicar que había más especies debido a que ahí sí había sustrato disponible, como le comentaba, rocas, fragmentos de coral. Ahí sí podían estar. Sin embargo, en la zona en que se colocaron los módulos para restaurar el arrecife, también
sirvió de hábitat, soporte para que ellas estuvieran ahí, para que se fijaran, las algas volvieran a ese lugar. Es decir, hemos estado hablando a lo largo de estos programas de la importancia del arrecife y sobre todo hemos abordado cómo de manera responsable y a través de todo un trabajo científico podemos alentar que el arrecife vuelva a su restauración. Usted ha medido junto con sus tutores y los investigadores adjuntos a este proyecto cómo ese arrecife se ha ido comportando y las algas como indicadores resultaron ser importantes señalamientos, hicieron señalamientos importantes al respecto. Sí, nuestro trabajo se llevó a cabo en 3 años el monitoreo, entonces en 3 años pudimos ver cómo iban desarrollándose las algas, qué especies encontrábamos y coincidía mucho con otros estudios reportados en otros arrecifes dañados igual. En Australia, en otras regiones, donde igual encontrábamos las mismas especies que están ahí en el arrecife, sin embargo había oportunidad para que se desarrollaran otras especies que no están ahí comúnmente o que sí están en pequeñas escala, proporciones. Sí. Es decir, fue una invitación abierta a otras especies. Sí. Biólogo, ¿esa sería una de las más grandes conclusiones a las que llega en su artículo? Sí, llegamos a la conclusión de que había sustrato disponible, encontramos mayor cantidad de especies de algas rojas, que le llamamos nosotros. Nosotros las separamos en 3 grandes grupos, rojas, pardas y verdes. Las rojas fueron las que mayor número tenían, esto porque son las que componen los céspedes. Dentro de las pardas y las verdes encontramos especies que, como le decía, son especies algunas oportunistas. Y pues ahí estuvo el trabajo en donde desarrollamos todo este monitoreo, que es muy importante establecer todas estas y hacer uso de estas herramientas para ver cómo se está evolucionando el arrecife. Biólogo, ¿seguirá usted, asumo como parte de su trabajo de maestría, está siguiendo esta línea? ¿Continuará sobre ella una vez graduado? Hemos seguido, pero dándole otro enfoque en la maestría. Ahora estamos estudiando de igual manera las comunidades macroalgales. Sin embargo, ahora estamos evaluando otros impactos antropogénicos, como las descargas de aguas residuales y sin dejar de lado las variables ambientales. Entonces, la idea es continuar con esta línea, porque creemos que es muy importante aquí en la Bahía de La Paz, debido a los impactos que se puedan generar, tanto por la actividad marítima, la actividad también industrial, que es poca, pero la hay, también pues la cercanía con el núcleo de población que tenemos. Entonces todos estos impactos antropogénicos que se pudieran generar en gran o menor medida van a generar un cambio determinado. Un cambio determinado en los ambientes, y las macroalgas son de los primeros organismos en responder a estos cambios. Son sensibles particularmente a los cambios, por ello, insisto, usted los ha usado como indicadores, ¿no? Sí. de bien o de bienestar o malestar del arrecife. Pues biólogo, solo me resta agradecerle mucho el tiempo y la disposición que ha presentado para mí agradecer también al doctor Valar, a la doctora Elisa Servier, a Salvador Yug, a la maestra en ciencias Alejandra Mazariegos, a la doctora Alejandra Piñón Jimate, que son parte de los colaboradores, de los doctores encargados de los proyectos, y en general al laboratorio de macroalgas del CIPNOR, que pues ahí es donde se desarrollan todos estos trabajos, y pues nada. No, pues felicidades, biólogo, muchas gracias por acceder a esta entrevista, que seguramente le habrá abierto muchas interrogantes a nuestro público. Sí, de eso se trata. De eso se trata, justamente, de preguntarnos cosas. A usted, querido auditorio, muchísimas gracias por siempre estar siguiéndonos
aquí en este que es el Tiempo de Ciencias. Déjeme decirle algo. El día que yo me topé con una macroalga preciosa, verde esmeralda, no daba crédito de la belleza. Ojalá que este programa esté conteniendo ahora mismo imágenes de macroalgas para que usted las conozca. Tenemos un patrimonio enorme en ese sentido. Gracias pues y nos vemos en el próximo de estos programas que intenta acercar la ciencia a la sociedad. Gracias.